Que la bendición de Dios les siga sorprendiendo en este nuevo día. Que sea la bondad y el amor y la misericordia guardándoles, guiándoles, sustentándoles. Que cada uno tenga en el corazón el deseo genuino de exaltar el nombre de Dios en este día, con lo que diga, con lo que haga. Amén. Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Las personas tienen la tendencia a resolver las diferencias con discusión, con confrontación, con gritos, con palabras ofensivas, palabras hirientes. Pero aquí la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos que aprender a no discutir con nadie. Que los demás quieran discutir con nosotros, hay que dejarlos que discutan, pero nosotros no participamos, porque siempre para una discusión se necesita más de uno. Si esa persona no encuentra apoyo en la discusión con nosotros, la discusión va a quedar ahí. Tengamos en cuenta que en el momento que nosotros alzamos la voz o hacemos un reclamo o decimos algo que altera los ánimos, tanto los nuestros como los del otro, el enemigo va a intervenir. Él siempre va a intervenir, porque la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice: y no deis lugar al diablo. En toda discusión Satanás siempre va a interferir. Y él de una vez empieza a lanzar sus dardos de fuego diciendo que yo tengo que contestarle así, que tengo que decirle así, porque la única persona que tiene razón soy yo, los otros, los demás no. Y una persona cuando está enojada empieza a oír esa voz y empieza a alterarse más y alterarle los ánimos al otro. Ahora, si la otra persona no tiene estos conocimientos que Dios nos regala a nosotros, pues se va a convertir en una pelea muy grande que somos nosotros los llamados a disolver. Muchos problemas hay en los hogares, en las familias, de todo el núcleo familiar, en todos los campos, en los hermanos, en los padres, en los tíos, cuñados, primos, etc. Porque el enemigo siempre está en contra de la buena relación. Está en contra de la armonía, porque la palabra de Dios demanda que si nosotros estamos en paz y en armonía hay bendición. Y el enemigo está en contra de eso, y cuando las personas no tienen esa conciencia y esa responsabilidad de manejarlo bien, caen en la trampa para disolverse y para dañar. Una discusión siempre empieza por un mal entendido. Nosotros tenemos que aprender a oír, a analizar, a evaluar qué razones, qué motivos, qué fue lo que realmente quiso decir o qué es lo que hay detrás de eso que a mí me parece que está mal contra mí, porque casi siempre la pelea es porque siempre me siento agredida, atacada o en contra de alguien que yo quiero. Cuando nosotros evaluamos las discusiones, aquí en las consejerías que se dan, siempre nos damos cuenta que la gran mayoría de la discusión empezó por un imaginario. Porque una persona dijo algo o comentó algo y la otra persona lo asimiló diferente, y el enemigo de una vez le hizo creer que eso era más terrible de lo que realmente es, y la persona reacciona frente a eso. Por eso la palabra nos dice que nosotros debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar ese margen. Hay que analizar lo que la otra persona realmente quiere hacer o decir. Es más, la otra persona también pudo hacer mal, pero en un momento de ofuscación o sin darse cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero nosotros tenemos que tener siempre esa mesura, esa cordura, esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad. Tenemos que apaciguar nuestros ánimos para que realmente podamos vivir en armonía, porque todos los días de nuestra vida vamos a encontrar personas con quien tenemos diferencias.
así sean los hijos que nosotros criamos, que tuvimos en el vientre, como mamá, los educamos, pero más sin embargo ellos piensan de una manera y nosotros de otra. Pero en esas diferencias tenemos que aprender a convivir y que no seamos nosotros los que comencemos la discordia, porque dice aquí la palabra que es como quien suelta las aguas, no se detiene nada. Después de que el agua se suelta, se fue y arrastra con todo lo que haya por su camino, y así pasa cuando nosotros no manejamos bien los malos entendidos y las confusiones, que casi siempre son confusiones. Es más, puede ser que la otra persona me dijo así como yo lo estoy entendiendo, pero el deber mío es tranquilizarme para que esa persona razone y se dé cuenta que está equivocada. Ahora, si la persona no lo logra, pues dejémoslo así, dejémoslo quieto, pero no nos sintamos molestos ni heridos, y menos cuando la situación es de familia. Porque si es de familia, no podemos decir no a la familia, porque es que la familia es toda la vida. La familia siempre va a estar ahí, gusten o no nos guste. Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando se muere una persona, aparece toda la familia, que no se hablaba, que no se miraba, hacían años en estos tiempos donde hay tanto cómo comunicarse, cómo encontrarse, y no se hablaban por malos entendidos que habían. Y cuando se encuentran, se abrazan y lloran, y no fue así, y se dan cuenta que era una equivocación. Si también es cierto que hay que dejar a la gente quieta y hay que dejarla tranquila, nosotros debemos estar pendientes de ellos y cuidarlos, así sea de lejos. Pero que en nuestro corazón no haya ni rabia, ni dolor, ni resentimiento hacia ningún familiar, sino que estemos abiertos y atentos, que en el momento que esas personas tengan una necesidad, nosotros podamos acudir y que ellos tengan la libertad de hacerlo. Deja pues la contienda antes que se enrede. Dejemos de estar peleando y discutiendo antes de que la vida se nos complique más. La gran mayoría de las personas no disfrutan de las tantas bendiciones que a diario recibimos a causa de estar en función de la discusión, de la pelea, de lo que no dijo, de lo que sí dijo, de lo que va a decir, de lo que creo que va a decir, de lo que creo que va a pensar. Dejemos de estar empeliculados. Somos muy empeliculados, y esa película de terror que nos armamos en la cabeza está destruyendo nuestra paz, está destruyendo nuestra armonía, está destruyendo la paz en el hogar, porque cuando estamos enojados con otros, nos enojamos con los que no tienen nada que ver con el asunto. Pero lo peor, está destruyendo la paz y la bendición de Dios, porque por estar en esa situación no tenemos una relación verdadera con el Señor. Perdemos a veces la oportunidad, por ejemplo, de entrar en intimidad en oración, porque estamos tan convulsionados en la cabeza que estamos en función de la pelea y no de hablar con Dios de lo que realmente debemos hablar y de lo que es necesario. Amén. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Les habla la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Dios de Bucaramanga. Y recuerde que no estamos solos, que Dios te ve.